Ok, vamos a iniciar. Buenos días. En nombre de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, les damos la más cordial bienvenida a este evento Paradigmas Educativos Pre- y Post-Pandemia. A las autoridades de esta prestigiosa universidad, de una manera especial a la maestra Rogelia Domínguez, propulsora de este magno evento, a nuestros compañeros doctorantes y a los participantes que nos apoyan. Buenos días. Reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta magna actividad a todos. En la búsqueda de la tan esperada calidad educativa, nos ha llevado a imponer el término innovación en un lugar preponderante en todos los discursos, propuestas y políticas educativas, no solo a nivel mundial, sino en los países latinoamericanos. En estos, la República Dominicana no ha sido la excepción, y este término ha figurado en documentos oficiales que rigen y regulan la educación preuniversitaria, universitaria y técnico profesional. Ante esto, se hace necesario un recorrido por todo lo que es la educación dominicana, lo que ha sido sus inicios, su génesis, el presente y la proyección del futuro. Ante esto, presentamos a ustedes nuestra conferencia titulada Innovación Educativa, República Dominicana, un antes y un después. Dicha disertación estará a cargo del doctor Rubén Hernández. Rubén Hernández es graduado de la Universidad Atlantic International University con un doctorado en finanzas. Posee además maestría en administración de empresa, especialidad en desarrollo organizacional, así como diferentes diplomados de teología capellanaria desde Houston, Texas. Presentamos ante ustedes nuestro ponente, el doctor Rubén Hernández. Disculpe, profesor, no se escucha su audio. Buenos días a los doctorantes y demás invitados. ¿Me pueden escuchar ahí? Excelente. Para mí es más que un placer estar con cada uno de ustedes en este magno evento titulado Paradigmas Educativos Pre- y Post-Pandémica. Agradezco a los miembros de la Universidad Latinoamericana y del Caribe por darme la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, en especial a la doctora Rogelia Domínguez, organizadora principal de este evento, y a dos grandes magíster que siempre hemos estado compartiendo aquí en República Dominicana conocimiento vasto, como es la magíster Yaneri Aracena e Isabel Ramírez, experta especializada, mujeres que se entregan en cuerpo y en verdad a lo que es la enseñanza aquí en República Dominicana. Señores, me siento en familia, como le dije anteriormente, estoy súper agradecido de haber sido escogido por ustedes para tratar este tema de gran importancia aquí en nuestro país, la innovación educativa en la República Dominicana. Cuando hablamos de República Dominicana, pues para hacerle un pequeñito recuento,
República Dominicana está situada en América Central. Tiene una superficie de 48.670 kilómetros cuadrados, lo que se encuentra entre los países más pequeños, pero en verdad con un corazón bien encendido, bien fugaz, y que da para que nosotros pues podamos acoger con gran amor y ahínco todas las actividades en cuanto a enseñanza y aprendizaje se refiere. Nuestra capital, Santo Domingo, con una población de 10.847.904 habitantes. Nuestra moneda, peso dominicano. ¿Por qué le menciono esto? Porque es bueno conocer lo que realmente es en la actualidad República Dominicana, con esa población siempre cariñosa y con los brazos abiertos a todos los extranjeros que vengan a nuestro país. Ocupamos la posición número 85 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y tenemos una densidad poblacional de 223 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues vámonos de inmediato a lo que sería en el día de hoy, pues nuestro contenido. Previo a esa presentación, vamos de inmediato a lo que sería la introducción de nuestro tema. Luego de ahí continuaríamos con lo que sería el desarrollo temático, la conclusión y luego al final algunas preguntas. Como siempre vuelvo y lo repito, le agradecemos a cada uno de los organizadores y a los técnicos de la Universidad Latinoamericana y del Caribe por la oportunidad que nos están ofreciendo. Bueno, para poder adentrarnos a lo que es el tema de innovación educativa en la República Dominicana, un antes y un después, como lo hemos titulado, sería bueno siempre preguntarse en qué consiste la innovación, en qué consiste la innovación educativa y cómo define la innovación educativa algunos autores, así como cómo ha evolucionado la innovación educativa en la República Dominicana desde sus inicios hasta la actualidad, año 2021. Hablar de innovación educativa es hablar completamente de ideas, es hablar en cierto sentido de procesos, es hablar de desarrollo, es hablar de crecimiento, es hablar de visión, es hablar de inspiración y, cómo no, es hablar de creatividad. Innovación. Ahora, para poder definir el concepto de innovación educativa, es importante también definir dicho concepto acorde con su papel estelar en el mundo real como parte de las mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto con el propósito de aclarar, vislumbrar lo que sería la forma más eficaz de su postura. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Algunos sinónimos, como mencioné anteriormente, sobre innovación es cambio, creatividad, proceso, intención, mejora, investigación. Por lo tanto, se puede enunciar que la innovación educativa es el proceso que parte de la investigación y de la reflexión en el que se pretende un cambio, con el que se intenta una mejora por medio de la implementación de novedades y con el fin de conseguir un avance en la educación, pudiéndose focalizar en la práctica docente sin perder de vista los diferentes cambios de innovación que suelen pasar. Para algunos autores, tales como Paredes Labra, de la Herrán Gascón, Santos Guerra, Calbonel Fernández y Gairín Sayam, se refieren al cambio y a la innovación como elementos fundamentales de calidad. Por tanto, desde la lógica, la mejora continua implica cambio y la innovación lo presume. Por otro lado, innovar es aportar nuevas ideas, conceptos, algo existente para mejorar su funcionamiento. Esto exige otro tipo de conocimiento y una participación más activa en el proceso de aprendizaje, situándose así el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje
y pone de manifiesto la importancia de atender sus necesidades, sus intereses, ritmos, respetando la individualidad de cada uno de ellos, aportando coherencia al proceso educativo. Tratamos de crear aulas vivas, activas, colaborativas, comunicativa, autorregulada, resoluta, con desenvoltura, facilidad y destreza. Según la UNESCO, la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Esto implica difundirse el conocimiento academicista y saltar del aprendizaje pasivo del estudiante a un pensamiento donde el aprendizaje es la interacción y se construye entre todos. Por su parte, Jaume Carbonell entiende que la innovación educativa es un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizadas mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual, sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. La innovación equivale a un determinado clima en todo el sistema educativo que desde la administración a los profesores y alumnos propicie la disposición a indagar, a descubrir, reflexionar, criticar y, cómo no, cambiar. Un cambio rotundo. Escudero concluye al definir la innovación educativa en lo siguiente, afirmando que hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, calidad y justicia, y, cómo no, libertad social. Dentro de la educación se proponen unos nuevos desafíos encaminados hacia la preparación de los individuos, su formación crítica y reflexiva para lograr enfrentarse con éxito al cambio. Se precisa, por tanto, cambios en la estructura organizacional de los centros educativos que deben de ir acompañados de las pertinentes reformas en la legislación vigente. Hablar de política educativa. Dicha política educativa, por ejemplo, puede fomentar que las instituciones educativas generen experiencias innovadoras que contribuyan a dinamizar el cambio educativo y avanzar hacia el logro de la calidad de la educación, aportando al cumplimiento de las metas educativas nacionales e internacionales. ¿Qué decir? Las organizaciones educativas deben de desarrollar su capacidad de percepción, sensibilidad y adaptación como condición básica a su supervivencia en este ambiente cambiante, impredecible y turbulento, como sistema dinámico y vivo que debe estar dispuesto a cambiar en pro de la adaptación y el ajuste que le permitan afrontar estos cambios con éxito. Señores, para nosotros innovar es transformar, y transformar pero de acuerdo a la dinámica del país, pero también de acuerdo a lo que sería la parte internacional. No nos debemos quedar solamente rezagados en lo que se hace a nuestro entorno, sino ir más allá a nivel global, como es la educación en cuanto a esto se refiere. Luego de nosotros escuchar esas definiciones sobre la innovación educativa y escuchar a varios gurús en la materia definir la misma como innovación,
pues vamos a adentrarnos a lo que sería el desarrollo temático nuestro en cuanto a la innovación educativa en la República Dominicana un antes. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí en el mapa de la isla, donde estaba dividida en 5 cacicazgos: Magua, Maguana, Higüey, Jaragua y Mariel. Sin embargo, en nuestra isla habitaban aproximadamente para ese entonces unos 350,000 aborígenes. Al momento de la llegada de Cristóbal Colón, la mayoría eran de origen arauco. Sus antepasados procedían de la zona costera comprendida entre la desembocadura del Orinoco en Venezuela y las Guayanas. Durante siglos habían emigrado a las Antillas Menores hasta llegar a Puerto Rico. Desde allí pasaron en el siglo IV a.C. a Haití o Tierra Alta. Estos eran los nombres usados por los nativos para denominar la isla que Cristóbal Colón llamó la Española, por su parecido con las tierras de Castilla, de acuerdo a nuestro autor Jaime de Jesús Domínguez. ¿Por qué hablarle sobre el origen y el inicio en cuanto a nuestra isla se refiere? Era una sola isla. Luego de ahí, entonces, el territorio se dividió en 2 países, lo que es Haití en la actualidad y lo que es República Dominicana. Quiero hacer un breve recuento de la historia dominicana antes de iniciar, porque cada evento histórico marcó de manera positiva o negativa lo que sería el desarrollo de la parte de la innovación educativa en República Dominicana. Por ejemplo, la República Dominicana, como mencioné, ha pasado por diferentes eventos históricos que le han marcado a través de los tiempos. Desde los indígenas, que acabamos de hablar ahora mismo, de la española, Colón y el descubrimiento de América. Por ejemplo, la factoría colombina, la insurrección de Roldán, son eventos que marcan la historia dominicana en conjunto con el gobierno de Obando, Diego Colón, Padres Jerónimos, Enriquillo, la industria azucarera colonial, los negros esclavos, las devastaciones de Osorio, Santo Domingo francés y español, las primeras invasiones haitianas, la era de Francia en Santo Domingo, la España boba, independencia efímera, la ocupación haitiana, la primera república, la anexión a España, julio de 1865, julio de 1886, la dictadura de Erox, los inicios del siglo XX, la primera ocupación estadounidense, el tercer gobierno de Horacio Vázquez, la dictadura de Trujillo y hacia la democratización representativa, en la cual estamos hablando de las elecciones, de las primeras elecciones en ese periodo. Estamos hablando de lo que sería la Revolución de Abril y nuevamente la intervención norteamericana. Después de ahí, lo que sería las elecciones donde gana el PRD y después gana nuevamente lo que sería el Partido Reformista con Balaguer, los 10 años de Balaguer. En total hemos tenido en República Dominicana unos 55 con Abinader al frente en este momento, nuestro presidente Luis Abinader en este momento. Hemos tenido unos 55 presidentes de la República. Le hago mención, vuelvo y repito, de todo esto porque a partir de aquí, de cada uno de estos eventos, de cada uno de estos hechos, estaremos hablando sobre lo que es la innovación educativa en la República Dominicana, un antes y un después. O sea, el avance en cuanto a la historia se refiere. Tenemos previamente, mencionamos la parte que tiene que ver con la colonización, donde viene el descubrimiento de América a través de Cristóbal Colón. Aquí existía un sistema educativo entre los aborígenes que estaba directamente enfocado en lo que es el trabajo manual. Esto era producto del tiempo y la manera imperante en el cual los hombres buscaban la manera de sobrevivir a dichos acontecimientos. Estas situaciones fueron las que realmente marcaron el sistema educativo y le dieron inicio a la civilización en los pueblos.
Cabe destacar que previo a la colonización existía un sistema educativo entre los aborígenes, como mencioné anteriormente. Pues de inmediato, rápidamente, viene lo que es la parte de la colonización. Tenemos entonces la conquista de los españoles. Aquí los españoles implementaron el sistema educativo en la colonia de Santo Domingo, según las necesidades que había en el Nuevo Mundo. No se habla de Santo Domingo per se, sino que se habla de Santo Domingo y las necesidades mundiales, las necesidades globales en ese entonces. Esta cultura estaba basada en las influencias de la Edad Media. Sin embargo, la cultura griega en este entonces estaba movida por el ideal educativo de Platón, de tal manera que se le daba forma al cuerpo y al alma. La mayor belleza de que sea susceptible. Estas servían, por ejemplo, como orientación a la cultura europea hasta la aparición del cristianismo. Aquí los españoles, al conquistar el país, trajeron consigo mismo su cultura e implementaron este sistema educativo. Bueno, esta cultura, como mencioné, también estaba basada en la influencia de la Edad Media. Pero no solamente esto, sino que la conquista de los españoles trajo consigo también nuevos conventos y escuelas catedralicias. Estos centros de enseñanza en esos tiempos sirvieron de gran empuje para lo que sería la innovación educativa para eso entonces. Por lo tanto, los monasterios prestaban gran beneficio a la cultura. Sin embargo, los monjes eran quienes preparaban esos manuscritos y la formación de los libros, que muchos de ellos se conservan todavía en la actualidad. Estos libros eran utilizados como instrumentos de investigación y de enseñanza para la formación, por ejemplo, de lo que serían las primeras bibliotecas. Algunas de ellas, como mencioné, se conservan tanto en la cátedra como en los conventos. Permítame decirles, señores, Santo Domingo es el primer pueblo de América que tiene conventos, escuelas y tribunal superior. Por ejemplo, la Real Audiencia. En 1505 empieza la enseñanza escolar con el colegio que funda Fray Hernán Suárez en el convento de la Orden de San Francisco en la ciudad de Santo Domingo. La iglesia aquí indica el camino a seguir para la salvación del alma y como consecuencia quedan establecidos el dogma como principio pedagógico fundamental. Es decir, que en la conquista a los españoles no solamente vemos la creación de los conventos y las escuelas catedralicias, sino que nos fundamentamos en doctrinas cristianas, en confesarse, en leer y escribir. Aquí el acatamiento de la norma educativa dictada por España era que los religiosos deben enseñar esa doctrina cristiana, deben enseñar a confesarse, deben enseñar a leer y a escribir lo necesario para una buena realización de la vida de esa época. Por otro lado, para 1513, la corona española dispone que se enseñe también latín a los indios escogidos de las Antillas. La primera universidad en América fue fundada el 28 de octubre de 1538 con el nombre de Santo Tomás de Aquino, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la cual está compuesta por 9 facultades. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Arte y así sucesivamente. 9 facultades con un sinnúmero de escuelas y licenciatura, maestría, doctorado, especialidades y unidades de posgrado, los cuales pues nos permiten a nosotros llevar a cabo cualquier tipo de estudio a nivel nacional o internacional. Luego de esta conquista de los españoles, tenemos también lo que sería el dominio francés. El dominio francés, durante el dominio francés, por ejemplo, iniciado el 22 de julio de 1795, se celebra el Tratado de Paz de Basilea, en Basilea.
donde es cedida la parte oriental de la isla al dominio de Francia. Pero esto conllevó a una situación, y es que algunas familias dominicanas abandonaron ese espacio, abandonaron la parte española y luego de ahí se ubicaron en otro punto de América. Pero la ocupación francesa lleva al país a la decadencia en ese momento. Da pena decirlo. Cierran las escuelas, sustituida por institutos docentes en el título de colegios normales, servidos en su mayoría por profesores franceses. Por una parte se ve como negativo, pero por otra parte surgen los colegios normales, los cuales eran servidos ya directamente por estos profesores franceses para esa época. Permítame decirle que esto conllevó, como le mencioné, a que algunas familias pues se trasladasen a otro punto. Pero para 1823 hay algo que impacta, y fue que la Universidad Autónoma en ese entonces pues fue clausurada, y se obligó al servicio militar al estudiantado. Aquí se prohibió la publicación impresa, cesando nuestros periódicos para ese entonces, y además la eliminación del idioma español en los actos oficiales que se llevaban a cabo en aquel entonces. En cuanto al desarrollo intelectual del país, hasta el 30 de julio de 1845, varios años después, solo funcionaban escuelas elementales. Para ese entonces, una ley del Congreso Nacional dispone de la creación de una clase para beneficio de la juventud estudiosa. Pero para 1879 llega a la isla Eugenio María de Hostos, quien implementa un plan de estudio en el 1880 con la finalidad de la introducción cívica de nuestro pueblo. Este destacado educador y abogado recibe la colaboración de grandes figuras de la literatura dominicana. Por ejemplo, Salomé Ureña, Federico Enríquez y Carvajal, Emilio Prudón, César Nicolás Penson, Carlos Alberto Zafra, José Joaquín Pérez, Manuel de Jesús Galván, Monseñor Fernando Arturo de Meriño y otros, considerados como pioneros del desarrollo intelectual del país. Señores, la universidad fue clausurada, es cierto, pero también más para adelante tuvo sus avances. Una cosa fue en el 1823, pero después de ahí, unos 22 años de retraso, pues conllevaron a que se hicieran algunos cambios. Cabe destacar también la intervención norteamericana que nos dejó en términos de innovación educativa. La intervención militar, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, sostenida el 29 de noviembre de 1916, el gobierno militar continuó la reforma educativa iniciada en el año 1919, o sea, 3 años después, con la creación de las distintas provincias, titulada las Sociedades Populares de Educación, siendo la finalidad proceder a la construcción de locales que estén provistos de las condiciones necesarias, higiénicas, adecuadas a las instituciones docentes. Estos modernos edificios permitieron la asistencia de una gran cantidad de niños de edad escolar digna o designada a Julio Ortega Fryer como Superintendente General de Enseñanza, y el 19 de enero de 1917, señores, nombran una comisión que debe tomar las medidas necesarias para establecer un sistema educativo ajustado a los intereses de la República Dominicana. Dicha comisión fue integrada por el arzobispo Nobel Pelegrín Castillo, Manuel Ubaldo Gómez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Julio Ortega Fryer y Federico Velázquez. Dicha comisión prepara la legislación educativa de ese entonces, la cual rige nuestros estudios y es promulgada posteriormente en virtud de la Orden Ejecutiva número 145 de fecha 6 de abril de 1918.
Para nosotros, no solamente la intervención militar norteamericana, pues trae este paquete, esta parte que realmente impulsa la educación, sino que la enseñanza primaria elemental prospera, comienza su crecimiento, comienza su desarrollo. Bien, predomina en ella la enseñanza intuitiva y se aplica con los métodos y procedimientos que se requerían para ese entonces. La lectura y la escritura se enseñan simultáneamente mediante el empleo del método fonético. Sin embargo, los nuevos programas de la escuela primaria elemental recomiendan algo, y es que se inicie desde el primer curso. El ejercitar ambas manos, especialmente en la enseñanza del dibujo, con el fin de que los educandos, se hagan ambidestros, y aconsejan que dichos ejercicios sean intensificados gradualmente hasta el sexto curso. La escuela pública en República Dominicana para ese entonces había sido unisexual hasta el año 1916. Solo en la escuela maternales existía la coeducación. Hasta ese momento es favorecida la idea de formar escuelas unisexuales. Bien, por la creencia de que es más conveniente la educación de cada sexo por separado. Pero el gobierno militar establece la coeducación y crea escuelas bisexuales, como existen hoy en día, para los educandos de diversas edades. Es una innovación trascendental en la enseñanza de la República Dominicana. Luego de esta parte que tiene que ver con la intervención militar norteamericana, viene entonces una era que es recordada por muchos de nosotros y dentro del campo de la historia. Es la era de Trujillo. La era de Trujillo. Cabe destacar que en la era de Rafael Leónidas Trujillo, en el 1936, solo existía un 20% de la población que estaba alfabetizada. Sin embargo, ya para 1956, ya existía un 60% de hombres y mujeres que sabían leer y escribir. Durante la era de Trujillo hay que destacar varios aspectos del desarrollo educativo producido durante la era. Bien, aquí podemos observar lo siguiente, y es que la educación primaria, a los niños se les enseñaba las prácticas religiosas y a identificar los grandes personajes de la historia. Primer personaje de la historia, Generalísimo Trujillo, luego Duarte, entre otros. Ahora, existía un libro que era el libro básico para ese entonces, que era la Cartilla Trujillo de Educación. La educación fue ampliada en esos tiempos. Ahí sí, ahí se enfocó Trujillo en esa parte, en ampliar la educación. E incluso muchos de los terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo había dejado lo había dejado Trujillo a disposición para también extender lo que sería la universidad a nivel nacional. Por eso es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad pública, tiene unos 19 recintos en el momento, en el cual se está expandiendo también a otros lugares. Ocupamos, por ejemplo, la parte que tiene que ver con toda la mayor parte de las provincias aquí en República Dominicana. Esa es la universidad que cuenta con más de 220,000 estudiantes y así sucesivamente. Pero continuamos con la era de Trujillo diciendo lo siguiente, que para ese entonces la Superintendencia General de Enseñanza estuvo bajo la dirección del humanista dominicano Pedro Enrique Ureña. Pedro Enríquez Ureña. Y luego a contar con un equipo de técnicos de planificación que tuvieron a cargo de la misión chilena, quien dotó a la organización y programación educativa nacional de la filosofía más avanzada de América. Aquí la expansión educativa y sus mayores logros tuvieron que ver con la edificación de recintos escolares y con una amplia campaña de alfabetización. Es uno de los puntos más nodales, alfabetizar a cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país.
Por ahí me recuerda a esto, me trae a colación lo que decía Nelson Mandela, lo que decía Nelson Mandela, perdón, en una de sus frases: la educación es el arma más poderosa que puede ser utilizada para transformar el mundo. Y en verdad es así. A medida que nos vamos educando, que nos vamos preparando, capacitando o teniendo nuevas competencias, llámese conocimiento, habilidades, destrezas y, cómo no, también valores, podemos desarrollar nuestro entorno, podemos desarrollar nuestro país. A más preparación, mejor calidad de vida. Continuamos con la era de Trujillo y el sistema educativo en la intervención. Por ejemplo, luego viene este sistema educativo en la intervención de 1916-1992. Aquí el sistema educativo comprendía los niveles ya primarios, intermedios y secundarios, o sea que se iba organizando mejor la educación producto de aquellos innovadores para ese entonces. El planteamiento respondía ¿a qué? Al modelo creado durante el periodo de la intervención, como mencioné, en 1916-1942. Entre los tipos de enseñanza especial estaba la vocacional, que respondía, por ejemplo, a la necesidad de obreros técnicos. Aquí se iban preparando, se iban capacitando por diferentes sectores a hombres con el objetivo de desarrollar no solamente el intelecto de estos, sino también desarrollar el país. La educación dirigida hacia la formación diplomática, un grupo de obreros técnicos, un grupo diplomático, y la educación en oficios y bellas artes. Otra variante fue, por ejemplo, la enseñanza para la formación de maestros para completar el crecimiento de la escolaridad. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que viene la parte de la universidad. Aquí la universidad en esa época también de Trujillo toma un mayor relieve, un mayor nivel. La educación de las instituciones universitarias logró, por ejemplo, durante esta era, una atención de mayor nivel, como acabo de mencionar, dentro de lo que es la programación cultural y el planteamiento educativo. El gobierno no solo se empeñó en este sentido en resistirla históricamente al rango de universidad primaria, sino que la edificó como recinto, dotando tanto de un conjunto, por ejemplo, de modernos edificios como de buenos recursos didácticos, bajo la orientación del educador Julio Ortega Fray. La universidad alcanzó una reorganización académica notable para ese entonces, la cual ha continuado con mejoras continuas. ¿Por qué? Porque el tiempo dice cómo se debe de actuar. Aunque no escapó de la manipulación de Rafael Leónidas Trujillo. Bien, se mantuvo también él ahí de vez en cuando, daba también sus pequeñitos toques para que se llevaran a cabo ciertas actividades. No nos quedamos ahí, sino que también en la parte de la era de Trujillo existe lo que le llaman los programas especiales en cierto sentido. También se llevaron a cabo varias actividades. Aquí, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en unas intervenciones y los empréstitos aquí en República Dominicana y los impuestos, pues crean lo que le llaman el PEC, o sea, el Programa Especial de Educación Ciudadana, para el 8 de septiembre de 1982 al 1986, 4 años per se. Mediante el decreto 210 del Poder Ejecutivo fue creado dicho programa. Ahora, la base donde se hace hincapié en cuanto a este programa se refiere es basarse en la efectividad al desarrollo y elemento de la mejoría a las condiciones de vida, la importancia de la alfabetización integral, el plan de educación pública que elimine la marginalización cultural, que las personas piensen por sí mismos, mejora de sus actividades, sean críticos, sean constructivos. Toda esta parte correspondería entonces a lo que es la innovación educativa en la República Dominicana un antes. Ahora, vamos a ver el después. El después. O sea, innovación educativa en la República Dominicana, un después. ¿Qué decir de esta parte? Vamos a iniciar de lo que en cuanto al surgimiento de la Ley de Educación 6697 en adelante.
que nos trae esta ley y cuántos planes estratégicos, cuántos planes de educación pues son creados, son llevados a cabo. Por ejemplo, para el año 1844 la función educativa estuvo a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Vamos a hablar un poquito de cómo surge la educación a partir de la promulgación, no de la promulgación, antes de la promulgación de la ley de educación y después de esta ley. Pero vamos a ver el origen. Primero se inicia en el 1844, ¿bien? Esa función educativa. A cargo, como mencioné, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Fue suprimida después bajo la ley 79, para 1931. Ahora, esta ley también se crea la ley 89 del 21 de febrero del mismo año, la cual asigna las atribuciones relacionadas a las instituciones públicas para ese entonces y a las bellas artes. Sin embargo, la Superintendencia General de Enseñanza para el 30 de noviembre de 1934, con la ley 786, fue creada la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes. De esta manera, el término instrucción desaparece y se crea entonces un nuevo término, el término de educación, siendo este mucho más abarcador. A partir de estas leyes, pues viene la promulgación de lo que es la ley 66-97 sobre la educación. Con la promulgación de esta ley, de fecha 9 de abril de 1997, la Secretaría cambia nuevamente de nombre. ¡Wow! Adquiriendo el de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, que luego fue también cambiado por Secretaría de Estado de Educación con la aprobación y promulgación de la Ley 4100, de fecha 28 de junio del año 2000, que crea la Secretaría de Estado de Cultura y que transfiere la función cultural a esa cartera. El reglamento orgánico de fecha 11 de agosto del año 2000 es el que operativiza la Ley de Educación 6697, llamada actualmente Ministerio de Educación de la República Dominicana, conocido por muchos de nosotros como el MINED. El MINED. Ahora, a partir de aquí, mencionaba que se crean varios planes decenales y planes estratégicos de educación de la República Dominicana. Uno fue el plan de educación o el plan decenal de educación de 1992 al 2002. Luego de ahí surgió el plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana del 2003 al 2012. Luego el plan decenal de educación del 2008 al 2018 y luego el plan estratégico 2017-2020 y, cómo no, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, y hoy contamos con la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Hablemos un poco sobre lo que es el plan decenal de 1992 al año 2002. Este plan fue aprobado por el Congreso Nacional de Educación, celebrado en Santo Domingo del 2 al 4 de diciembre de 1992. Este plan tuvo un proceso de sensibilización, una toma de ciencia, de estudio, de concertación, de movilización de diversos sectores de la sociedad dominicana. Aquí no solamente se reunieron un grupo en una oficina, sino que fue llevado a la sociedad por completo, tanto la parte de gobierno, tanto la parte empresarial, tanto la sociedad contribuyeron a buscar soluciones a los problemas que afectaban el sistema educativo para ese entonces. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de este plan decenal? Su propósito final era lograr una profunda reforma del sistema educativo en el periodo de los años siguientes, a partir del año 1990, capaz de incidir en la base fundamental del desarrollo nacional y la programación de cada ciudadano. Se aprobó que el Plan Decenal de Educación lograra al menos los siguientes objetivos. Por ejemplo, ampliar de manera significativa
la cobertura y permanencia en la educación básica y reforzar las acciones de educación orientadas hacia los jóvenes y adultos, con visitas a facilitar el acceso y a la permanencia en el sistema de sectores sociales marginados del proceso educativo. Por otro lado, introducir innovaciones en el currículum para hacer viables una educación de mayor calidad, más pertinente y más adecuada a los requerimientos actuales y futuros de la sociedad dominicana. Y por último, optimizar elocuentemente la condición económica, social y profesional de los educadores. Cabe destacar que a partir de esta ley 66-97, Ley de Educación, surge un nuevo acontecimiento a través de una ordenanza. Y esta ordenanza, pues, no solamente fundamenta la creación de asociación de padres, madres, tutores y amigos en las escuelas, vinculada a la actual APMAE, lo que es la APMAE en la actualidad, los cuales realizan un trabajo súper extraordinario. Pero esto está basado en la ley 66-97, en el artículo vamos a un artículo ahí 185. Tendría que confirmar esta parte de aquí. Pero en cada institución educativa se constituirá o se constituyó y se sigue constituyendo una asociación de padres, madres, tutores y amigos del centro educativo con la finalidad de apoyar directamente la gestión del establecimiento. Todo esto en coordinación y con la aprobación del centro educativo. Las asociaciones en este sentido administrarán los recursos económicos asignados, porque anteriormente no tenían recursos asignados, sino que venían de la sede principal. Y en la actualidad ya tienen un fondo en la actualidad, el cual pueden manejar, pero no a su libre antojo como sería por ahí, sino simplemente bajo el cuidado, bajo el control de esta asociación y un equipo de hombres y mujeres que buscan el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, de el establecimiento escolar y adicional del país. Aquí, por ejemplo, deberán rendir cuenta, por ejemplo, a un organismo contralor de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura para aquel entonces, cuando fue creada, según designaba el reglamento, actual Ministerio de Educación, MINER. Asimismo, por ejemplo, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela APMAE participa conjuntamente con la dirección y el equipo de gestión del centro educativo en las actividades socioculturales y educativas a lo interno del centro y en la comunidad. Todo esto contribuye con el desarrollo no solamente de la población, sino que la asociación también busca la vía de que al trabajar conjuntamente con el equipo de gestión y con la dirección, también apoyar lo que sería el desarrollo del currículum y con el proceso de construcción de la identidad sociocultural de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros alumnos. Bien, aquí también podemos observar que la APMAE realiza varias funciones, dentro de ella la cooperación solidaria y eficiente de los actores que intervienen en el proceso educativo. Además de que la APMAE participa en esos planes, programas, proyectos y estrategias que se incluyen en las escuelas, en los colegios. Objetivo base, optimizar la calidad y el desarrollo sostenido de los servidores, de los servicios educativos. Ya vámonos de inmediato a lo que sería el plan decenal. Después de este plan de 1992 al 2002, de 1992 al 2002, vámonos a lo que sería entonces el plan decenal 2008 al 2018. Este tomó como punto de partida los valiosos insumos, por ejemplo, en la consulta del Foro Presidencial para la Excelencia de la Educación Dominicana. Estos se enfocaron en 5 áreas específicas. Este plan, el objetivo base era fortalecer la calidad de la educación, fortalecer el currículum, la planificación, la modernización y servicios docentes y estudiantiles,
así como la declaración final del Congreso Nacional de dicho foro. De acuerdo, por ejemplo, con el ministerio, este plan decenal tuvo su éxito en su momento, pero el tiempo trae consigo sus propias necesidades y tenemos que emprender con el objetivo de progresar. Para ese entonces, en su formulación, el plan decenal se sustentó en la misión de los... ¿Perdón? No le escuché bien. Agradecemos, por favor, mantener los micrófonos apagados. Gracias. Mencionaba que aquí en el plan decenal de 2008 al 2018, la formulación de dicho plan se sustentaba en la misión de lo que era la Secretaría antes y de lo que es en la actualidad el Ministerio de Educación y en 10 políticas educativas legitimadas en la consulta con dicho ministerio, por ejemplo. Todo esto en los debates, por ejemplo, que tuvo el Congreso de Educación del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana. Esas grandes políticas que responden, por ejemplo, a una mirada amplia de la sociedad dominicana acerca de la educación, a lo que aspira el propósito de lograr la visión de que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educación pertinente y de calidad. Para ese entonces, por ejemplo, la misión era regular el sistema educativo de conformidad con la Ley General 6697, garantizando ¿qué? Garantizando el derecho de todos los dominicanos y dominicanas a una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, críticos, creativos, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa, solidaria, aptos para cuestionarla en forma permanente, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica, con el disfrute del acervo cultural de la humanidad y con la participación e integración de los distintos sectores de la sociedad. Todo esto con el fin de contribuir al desarrollo nacional y al suyo propiamente dicho. Las políticas educativas en ese entonces son grandes orientaciones pedagógicas, institucionales y estratégicas, todas encaminadas al logro de la educación con calidad y equidad en beneficio de todos los dominicanos. Luego de ahí viene lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Dominicana del 2003 al 2012. Este plan estratégico, la educación dominicana estaba integrada por 3 documentos principales, 3 tomos que realmente describen y fortalecen todas las necesidades educativas para ese entonces, 2003-2012. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un primer tomo que trata sobre la situación de la educación dominicana iniciando en el año 2002, un primer volumen. Una parte que trata sobre la visión estratégica y por último un plan de acción, un monitoreo y una evaluación. Sin embargo, todo de acuerdo a lo que dicta, por ejemplo, el plan estratégico en ese entonces. Es como realizar un análisis FODA, donde se pueda observar la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza que tiene el país. Y a partir de ahí, no solamente hacerlo a lo interno, a lo nacional, sino también estudiar, analizar el entorno también a nivel global y así poder crear currículum, vamos a decir, planes y programas que realmente estén acorde con las necesidades de ese entonces y futuros venideros. Un primer volumen aquí en este plan estratégico contenía un análisis de los principales retos y desafíos que la educación debió encarar en las próximas décadas. Bien, este documento venía siendo el marco de referencia para la formulación del plan.
Sin embargo, el volumen número 2 presentaba la visión estratégica de la educación para ese entonces, para ese periodo 2003-2012, además de un resumen de los principales desafíos identificados, lo cual concluyó ahí en lo que sería la nueva misión, estructura, los fundamentos y principios, la visión y los lineamientos estratégicos y una síntesis de las principales metas e indicadores para el periodo y los programas y subprogramas del plan de estudio. Qué bueno, porque también el volumen número 3 detalló el plan de acción, cómo nosotros ejecutarlo, el monitoreo, la evaluación de cada programa y subprograma y los proyectos. Incluyó incluso hasta la conceptualización de los objetivos, los resultados esperados, los indicadores estratégicos, los proyectos, la estimación de costos, los cronogramas, las responsabilidades, quienes estaban involucrados y las estrategias de monitoreo y evaluación para ese entonces. O sea, que teníamos un plan estratégico realmente dispuesto a transformar, a cambiar. Y cuando se habla de transformación y se habla de cambio, se habla de innovación educativa. Hemos ido avanzando a través del tiempo. Luego de este plan estratégico surge un nuevo plan, el Plan Estratégico Institucional de la Educación Dominicana 2017-2020. Este plan estratégico estaba integrado también por 3 documentos principales también. Ahora bien, luego de este plan estratégico, pues surge también el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana. ¿Qué buscaba este Pacto Nacional? Garantizar la instalación en el sistema educativo de una cultura de evaluación integral, sistemática, permanente y transversal para todos los procesos y actores del sistema. Niveles, modalidades, subsectores e instancias de la función educativa de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido, a lo descrito por la UNESCO. Permítame decirle que anteriormente, pues nada más se tenía presente evaluar a los estudiantes en cada uno de sus procesos de acuerdo a las asignaturas que tomaran en ese momento. Sin embargo, ya no solamente se evalúan a los estudiantes, a los alumnos, se evalúan también a los profesores, también se evalúa el desempeño de cada uno de los entes y de cada uno de los ejes principales dentro del marco de la educación. Ahora, señores, este Pacto Nacional de la Reforma Educativa no solamente se limitó al año 2014 en sus inicios, sino que también va más allá, va hasta el año 2030. Ustedes se preguntarán, ¿y el gobierno qué ha hecho para poder colaborar, para poder contribuir con el desarrollo de cada uno de los hombres y mujeres, de cada uno de los estudiantes en República Dominicana? ¿Se ha limitado o realmente ha trascendido, ha comenzado a innovar? Permítame decirle que así como la era agrícola, la industrialización y la era de la información, de la informática, pues han evolucionado a través del tiempo. Asimismo, el Estado, el gobierno, pues también se enfocó desde el 2016 en adelante hasta el 2020, se enfocó en lo que serían varios proyectos, pero todos esos proyectos estaban enfocados directamente en la parte tecnológica. Por ejemplo, en este caso, existe lo que le llaman el proyecto de República Digital. Proyecto de República Digital, pues se lleva a cabo a través de lo que sería la ejecución de 3 proyectos, 3 proyectos que impactaron en ese momento también a nuestra sociedad aquí en República Dominicana. Este proyecto de República Digital pare 3 proyectos adicionales. Un proyecto relacionado con mujeres en TIC, tecnología, información y comunicación de 12 a 35 años, donde se capacita y se entrena a las mujeres en lo que corresponde a la parte de las multimedia, los softwares, las redes, los medios digitales y así sucesivamente. Nace también lo que es el proyecto nativo digital de 0 a 12 y también un proyecto especial para aquellos discapacitados llamado TIC
incluye. Sí incluye. ¿Qué sucede? Que a partir de estos 3 proyectos y de ese macroproyecto llamado República Digital, surgen 9 proyectos adicionales, o sea, 9 proyectos de República Digital. Esta parte, 9 proyectos, los cuales son los siguientes. Por ejemplo, un primer proyecto que lleva a cabo la formación en multimedia, software y redes, medios digitales y herramientas en tecnología, información y comunicación TICS, en los cuales fueron beneficiados para ese momento 264.015 personas. Luego un segundo proyecto con la formación y capacitación humana en desarrollo de software. Aquí se otorgan unas 6.801 becas, de las cuales la MESI tiene 3.9 y la entrega realmente a hombres y mujeres para que esto continúen desarrollándose, capacitándose en la parte tecnológica, y una 2.9 más o menos se le entrega al Ministerio de la Juventud, que consiste en la parte de grado y de posgrado. Objetivo base: continuar estudiando lo que es la tecnología, la información y la comunicación. Continuamos con un tercer proyecto, que es el Internet Sano, navegando seguro, con un total sensibilizado de 429.025 personas. Aquí, esta parte del Internet Sano lo que busca es orientar de una manera a los padres, madres, tutores en cuanto al manejo de las páginas en Internet. Otro proyecto fue el plan de alfabetización digital, el cual alcanzó unos 266.858 para ese entonces a nivel digital. Es decir, que hay que continuar alfabetizando pues a nuestros hombres y mujeres aquí en República Dominicana. Cada uno de los ciudadanos tienen el derecho, tienen la obligación de aprender a aprender. Un quinto proyecto, una computadora para estudiantes y maestros de educación superior. Fue dirigido a 18.000 estudiantes, donde 5.700 estudiantes fueron beneficiados y 300 maestros también fueron impactados con este proyecto. Proyecto que se ha seguido desarrollando, ¿bien? Se ha seguido desarrollando, porque más para adelante veremos entonces el caso de la pandemia. Por otro lado, tenemos el sexto proyecto, que fue un portal web dominicano de información científica y tecnológica. Un séptimo proyecto, desarrollo de la competencia científica y tecnológica, alcanzando 639 escuelas dotadas de kits de robótica y 1.278 docentes capacitados en robótica, en conjunto con 333.289 estudiantes de primaria y secundaria involucrados en ese proyecto. Un octavo proyecto fue el proyecto de carnetización de estudiantes. Este proyecto hay que continuarlo para así poder tener un control total de la cantidad de estudiantes y su progreso en el tiempo. Por último, un estudiante una computadora, un maestro una computadora. De aquí se beneficiaron 62.307 estudiantes y 3.000 maestros formados y equipados también con su computadora. Señores, el país va progresando. El gobierno realmente está haciendo su trabajo en materia de educación. Sabemos que la misma ley 6697 necesita también ser modificada, porque ya tiene un periodo, un tiempo en el cual, pues, en su momento de su creación tenía sus necesidades, y ahora tenemos necesidades diferentes, producto también de la parte que tiene que ver con la pandemia. Por otro lado, continuamos con los proyectos implementados también por el gobierno. En esta también hay unos proyectos como acceso objetivos. Este proyecto de accesos objetivos, pues, se compone de 4 proyectos adicionales. Un proyecto de banda ancha para todos, donde fueron desplegados 610 puntos Wi-Fi por toda la geografía nacional, tales como abarcó 65 municipios, 121 hospitales, 11 en la UAP, 4 CTI, 10 parques, 19 bibliotecas, 61 UNAP, 4 teleféricos, 16 metro Wi-Fi y 299 en ONSA. Por otro lado, el proyecto Red Nacional de Fibra Óptica, aquí consistió en la ampliación, por ejemplo, de los servicios
de compúmetros, ampliación y remoción, por ejemplo, los centros tecnológicos comunitarios, muy conocidos como CTC. También fueron remozados, por ejemplo, estos centros tecnológicos. Dentro de ellos tuvo remozamiento, por ejemplo, el CTC de Castañuelas, de Punta Cana, de Copey, de Juan de Herrera, La Calla, El Estero, Restauración, Los Alcarrizos, La Victoria, Villalpando y, cómo no, la Nueva Barquita. Cada uno de estos proyectos pues, ha tenido su efecto positivo en el país. Otro de los proyectos fue Productividad y Empleo, compuesta por 7 proyectos adicionales. Por ejemplo, Progresa en TIC, Adaptativa TEC, creación de la red universitaria de emprendimiento y promoción de la innovación, Fondo TIC, MIPIMES digitales, plataforma de comercio electrónico EPIMES, Programa Nacional de Desarrollo de la Industria del Software y Servicio TIC. Pero no nos quedamos ahí, señores. También en República Dominicana, pues se lleva a cabo también otro proyecto que es Gobierno Digital Abierto y Transparente, compuesto por 5 proyectos: municipios conectados, servicios públicos en línea, puesta en operación del Data Center del Estado Dominicano, estandarización de la TIC, Tecnología, Información y Comunicación, y Gobierno Abierto, ampliación de los puntos de GOV. Adicional a estos proyectos que acabo de mencionar, se crean 2 proyectos transversales que son súper necesarios en este momento. Número 1, la ciberseguridad, la cual, por ejemplo, se están preparando varios jóvenes del país con la finalidad, pues, de, así como su nombre lo indica, pues, ampliar la seguridad no solamente en las redes, sino también a nivel nacional. Y por último, inclusión digital. Los objetivos, por ejemplo, en este caso, las tecnologías, por ejemplo, de la información y la comunicación, TICs, se han convertido, por ejemplo, en un elemento esencial, señores, para el desarrollo de las naciones y para el desenvolvimiento de la vida diaria en la sociedad. Cabe destacar que sectores clave como el gobierno, los militares, la parte financiera, la parte educativa, la parte de salud, la parte energética, los comercios, la industria y las MIPIMES dependen de la disponibilidad ininterrumpida de Internet y del buen funcionamiento de las infraestructuras de la información en este caso. La revolución digital de la que estamos siendo testigos actualmente continúan desafiando la forma en la que estamos acostumbrados a realizar nuestra actividad diaria. Nuestros jóvenes deben de estar capacitados, deben obtener las competencias necesarias y dominar cada una de estas áreas para así poder continuar, dándole continuación a las exigencias de los nuevos tiempos. La innovación en tecnología de la información y la comunicación han sido un vehículo magnífico para el crecimiento económico, y eso todo el mundo lo sabe, pero nos ha dejado más vulnerable para el uso ilegal de esta y nuevas amenazas que han incrementado exponencialmente los riesgos por la pérdida de datos sensibles y la consecuencia monetaria por los fraudes financieros. También eso hay que tenerlo pendiente. Por eso que debemos de preparar, capacitar y entrenar a nuestros jóvenes y, cómo no, nosotros mismos también, las personas ya que tenemos un poco de edad, un poquito más avanzada. Les recuerdo que el eje principal de la ciberseguridad tiene la finalidad de garantizar que la ciudadanía haga un uso seguro y confiable de los sistemas de las tecnologías de la información y comunicación a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales de prevención, detención y respuesta a las ciberamenazas. Bien, compuesto por un proyecto. Esto aquí, en ese momento se estableció un proyecto como establecimiento de un marco nacional de seguridad cibernética. Por eso es que ustedes ven algunas instituciones, por ejemplo, como el ITLA, entre otras instituciones, pues abogando a que nos preparemos, nos capacitemos. Esta parte de este establecimiento tiene como objetivo de que la República Dominicana, recuérdense, es un país en vía de desarrollo y que ha logrado grandes avances en materia de inclusión y atención a grupos vulnerables. Sin embargo, señores,
persisten realidades demográficas, económicas y sociales retadoras. Nos retan. Bien, y tenemos que ir buscando parte de lo que es la innovación, esos cambios, lo cual representa también un gran desafío gubernamental a la hora de desarrollar políticas públicas pertinentes para la población más vulnerable. Aquí en República Dominicana, según el Sistema Único, por ejemplo, de beneficiarios, el SUBEM, en el año 2012, por ejemplo, establecía unas 651 personas que vivían en extremo de pobreza. Sin embargo, en la actualidad, 2.438.723 de esas personas forman parte de la población en pobreza moderada, para los fines que se estima que, por ejemplo, 3 millones de dominicanos y dominicanas vivan en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos que buscar de que esto que estamos vaticinando, esto que se está, que se tiene ahí estimado, pues con estrategias no se lleve a cabo, sino que tengamos una mejor calidad de vida en cuanto a esto se refiere. El objetivo principal es mejorar las condiciones de vida, como mencioné, de la población a través de impulsar planes, programas y proyectos desde el gabinete, por ejemplo, en coordinación con las políticas sociales, donde los temas centrales, además del apoyo sistemático, por ejemplo, a la formación e inclusión económica, se desarrollen también acciones para la inclusión de personas también con discapacidad, prevención de embarazo, salud sexual, nutrición y prevención de droga, entre otros temas de gran interés. Aquí se tienen dos objetivos principales, que es contribuir a la reducción de la brecha digital y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, además de asegurar el enfoque de inclusión en cada uno de los proyectos que componen el programa República Digital. Cabe destacar que además de estos proyectos y la ejecución de lo mismo en el transcurso del tiempo, pues hay que irle buscando las mejoras del lugar, y esto simplemente se consigue a través de ir monitoreando, supervisando cada uno de estos proyectos. Hay un acontecimiento que realmente impactó desde marzo del año pasado, 2020, a República Dominicana, con un sinnúmero de acontecimientos y fallecimientos. Y ustedes dirían, pero maestro, ¿por qué coger y exponer esto? Bueno, por lo siguiente, permítame decirle que las escuelas de su área, de su estructura, fue directamente dirigida entonces a las casas, Pero para esto, ¿qué hicieron, por ejemplo, los ministerios correspondientes? ¿Qué hizo el MINER para poder resolver esta situación? ¿Qué hizo la MESI para poder también, en términos de la educación superior, qué hacer también? ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizaron para esto? Vamos a ver entonces en términos de la MINER. ¿Qué hizo la MINER? Bueno, la MINER llevó a cabo lo que le llaman las estrategias integrales, con la finalidad de combatir lo que sería esta parte de la necesidad del estudio continuo. Para eso lanzó una estrategia llamada Aprendemos en Casa, con el apoyo de UNICEF. El contenido, por ejemplo, de esta estrategia Aprendemos en Casa fue transmitido por 25 canales de televisión y cientos de emisoras de radio, de acuerdo con la UNICEF, por ejemplo, el informe que emitió la UNICEF del 2020. Esta propuesta pedagógica consistió en una programación educativa fundamental, con el éxito del año escolar 2020-2021, diseñado partiendo de esa característica de los niños, las niñas, los adolescentes, así como las condiciones socioeconómicas que el coronavirus impuso al país. La misma consiguió en una programación por niveles y ciclos educativos, y las clases fueron repetidas en diferentes horarios, con la finalidad de que aquel niño que haya tenido algún problema, en el horario justo y necesario de sentarse y escuchar y aprender, pues de no poder, pues poderla entonces repetir en otro momento diferente. Permítame decirle que aquí el Ministerio de Educación también
el apoyo de UNICEF, Inicia Educación, la PNUD, la ONU, la ADP y la PMAE valoraron las propuestas educativas presentadas por el Ministerio de Educación para ese entonces. Aquí se pudo observar que dentro de lo que fueron las estrategias integral en cuanto a la educación, utilizaron lo que llaman los cuadernillos. Estos fueron el soporte académico de la serie educativa Aprendemos en casa, que contenía en ese momento 4 ejemplares con un plan mensual de actividades que giró alrededor de un tema de interés. En preprimaria, por ejemplo, y en primaria, fueron, por ejemplo, planear un viaje mágico, y en secundaria utilizaron también otra medida que fue la de miradas al mundo, un ambiente y salud, o sea, elaborado con el apoyo financiero de la USAID. Por ejemplo, este cuadernillo, el cuadernillo número 1, por ejemplo, correspondió a los grados de primaria, preprimaria y primaria, como mencioné anteriormente, el 2 a segundo y tercer grado de primaria, y el tercero de cuarto de sexto de primaria, y el cuarto de primer al tercer grado de secundaria. Aquí el primer cuadernillo también tuvo una versión en braille, en lengua de señas y en pictogramas, para que ningún niño y niña se quede sin acceso a la educación. Cabe aquí decir también lo que sería el adaptarse nuevamente, después de controlar un poco lo que sería la parte de la pandemia, reintegrarse nuevamente a las aulas. Para esto, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Pues las clases presenciales, por ejemplo, de 2021-2022 del Ministerio de Educación, todavía en este tiempo pandémico, cabe destacar que se organizó de manera tal, con ayuda también del Ministerio de Salud, el cual se encargó de ir a cada una de las instituciones, a cada uno de los centros de educación, a vacunar no solamente a sus maestros, sino también hacer una prueba previa de PCR antes de iniciar también la docencia. Quizás esto sucedió en algunos lugares, no en su totalidad aquí en República Dominicana y en cada uno de los centros, pero sí también en algunas universidades también se tomó esto como medida de precaución por parte del Ministerio de Salud. Cabe destacar que, por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Educación, con la participación sin precedentes, por ejemplo, las clases presenciales iniciaron en 18 regionales y en 122 distritos escolares. El MINER lanzó aquí el nuevo modelo educativo, Educación para Vivir Mejor, que movilizó a nivel presencial a la comunidad educativa en todo el territorio nacional. Todo esto al dejar, por ejemplo, abierto el año escolar 2021-2022 con el retorno a la alegría de más de 2 millones de estudiantes del sector, tanto público, privado y semioficial. Ahora, señores, eso fue de parte del MINER. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Estamos hablando de la actualidad. Bien, del 2020-2021. Por ejemplo, en este caso, algunos se preguntarán, ¿y cómo surge, por ejemplo, este ministerio? Bueno, la ley 139-01 es la que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conocido actualmente como MESIT, Ministerio de Educación, por lo que establece las normativas para su funcionamiento, los mecanismos que le aseguran la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que la conforman, y sienta la base jurídica para el desarrollo científico y tecnológico nacional. Aquí el Ministerio de Educación Superior pues tiene lo que sería el control de cada una de las universidades en la República Dominicana. Recuérdense que en el 1538 surge la Universidad Santo Tomás de Aquino, actualmente Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero al día de hoy existen más de 50 universidades en República Dominicana. Y dentro de las universidades más pobladas está la que inició
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siguiéndole también la Universidad Tecnológica de Santiago, la Universidad Organización y Método, la Universidad UAPA, la Federico Ureña, en un estudio que se estuvo realizando. De acuerdo a ese estudio, pues presentan esta parte de aquí con un cúmulo total de 394.584 alumnos. ¿Qué significa esto? Que para el 2017, por ejemplo, cuando se hizo ese estudio, de acuerdo al informe general sobre estadística de educación superior, existían 562.667 estudiantes en las universidades, o sea, ejecutando lo que era la educación superior, y solamente esas 4 universidades, llámese UAS, UTESA, OIM, UAPA y la UFEC, representaban el 72.2% para aquel entonces. En la actualidad, pues, hay otras universidades que han ido creciendo abismalmente, lo que ha conllevado a que, pues, comiencen a surgir nuevas universidades. Menciono, ya tenemos más de 50 universidades aquí en República Dominicana. Permítame concluir con lo siguiente. La educación dominicana está creciendo día a día, trayendo mayores ventajas competitivas a cada estudiante técnico y profesional que se forme en la actualidad, de acuerdo a las exigencias del mercado nacional e internacional, por lo que la esperanza de la educación dominicana, con sus dificultades, se mantiene optimista, a sabiendas que para alcanzar niveles de calidad en la educación es necesario un proceso que será marcado en el tiempo y requiere del esfuerzo colectivo entre el gobierno, los empresarios y la sociedad compuesta por padres, madres, hijos, técnicos, profesionales que emprendan e innoven según las necesidades y las exigencias de los nuevos tiempos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han brindado. Rubén Hernández estuvo con ustedes. Bien, damos las gracias a nuestro ponente. Les invitamos a que si tienen alguna inquietud, alguna interrogante, la pueden escribir por el chat y vamos a pedirle a nuestro ponente que nos dé. No lo escuché ahí al final. Yaneri, Aracena, no lo escuché. Sí, pero ustedes saben que esto del internet a veces es un poquito complicado. Le decía que tenemos una pregunta que formuló un compañero y que queremos externarle para que usted dé respuesta a ella. Isabel, adelante. Dice, realizado por Federico, dice, considera que en este tema de innovación debe propiciarse más espacio para compartir estrategias y aprovechar experiencia entre los países de la región. Bueno, de por sí, por ejemplo, tenemos grandes oportunidades de compartir, ya que el mismo Internet, por ejemplo, la misma tecnología de información y comunicación nos brinda herramientas poderosas, las cuales nosotros, sin tener que salir de nuestros hogares, sin tener que salir de nuestro centro de educación, podemos comunicarnos a nivel nacional e internacional con cada uno de aquellos expertos en la materia. Por ende, esa parte la debe de propiciar no solamente la dirección, por ejemplo, de la regional o de los distritos escolares, sino que también entre los mismos maestros se puede interactuar. Por ejemplo, yo soy uno de los que comúnmente interactúo con profesores de México, profesores de los Estados Unidos, y busco también sus opiniones, así como de vez en cuando también me llaman a mí para que le dé opinión sobre cierta actividad educativa dentro y fuera del país. Sí, es justo y necesario de que emprendamos lo que sería ese compartir a través de las redes y físicamente, después que la pandemia no nos permita, interactuar en cuanto a esas nuevas estrategias que nos permitan a nosotros innovar cada día más en materia de educación. Isabel. No lo escucho. Bien,
Tenemos aquí una pregunta hecha por Federico. Dice, luego de su excelente descripción de las etapas históricas y su importancia para la conformación del perfil y carácter del dominicano, y sabiendo que la innovación educativa debe evaluar el contexto y las competencias de los individuos, ¿considera usted que las políticas educativas del Estado estimulan actividades y acciones que acorten las desigualdades que caracterizan a nuestras naciones latinoamericanas? ¿Son proclives a la integración latinoamericana las políticas educativas? Recuérdese, por ejemplo, maestro Federico, en cuanto al perfil y el carácter y en cuanto a la integración, por ejemplo, mencioné en parte de la exposición que la ley 66-97 ya tuvo su tiempo, ya tuvo su momento y estaba creada con la finalidad de ejecutar cada una de las necesidades imperantes para ese momento, pero ya necesita ser transformada, ya necesita ser cambiada, ya necesita ser actualizada de acuerdo a las nuevas necesidades existentes en el momento. Por lo tanto, para hacerla más integral, debemos acogernos ya a las actualidades y a los nuevos desafíos que estamos enfrentando y que enfrentaremos en un futuro venidero. Exhorto de que estaría quizás de acuerdo con la respuesta que usted tiene quizás a lo interno, de que sí debe de ser mejorada dicha ley. No le estoy escuchando, escúcheme, por favor, no le estoy escuchando. Cheque el micrófono, por favor. Sí, perdón. Dice el compañero Fernando, en materia de valores, ¿qué proyectos impulsa el gobierno de RD? Ok, ¿me puede escuchar ahí, Yaneri? Sí, le escucho. En materia de valores, por ejemplo, al no estar estrechamente trabajando por el Estado y para el Estado, pues simplemente te puedo decir que se mantienen los valores de acuerdo a las condiciones actuales de cada país. En República Dominicana los valores no son los mejores ahora mismo, ya que nuestra condición, en términos, por ejemplo, en el caso de la juventud, ha tomado un lineamiento muy diferente a lo que nosotros esperábamos. No sé si ha escuchado, maestro Fernando, de que hay países donde la juventud, la nueva cultura ha modificado la forma de actuar e interactuar incluso hasta con su propio padre. Yo digo que esa parte de los valores se inician dentro del hogar, se continúan dentro de las escuelas, dentro de los colegios, no importa si sean públicos o privados o semi. La cuestión es que debemos de fortalecer el campo de los valores y no es trabajo del gobierno, es trabajo de los hombres y mujeres, los padres de familia. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos mejorar. Se dice, por ejemplo, que en la actualidad, cuando un delincuente anda en la calle, hay que ver cuál fue su papá, cuál fue su mamá, cuáles fueron los valores que le inculcaron a ese hijo. Por lo tanto, debemos enfocarnos en el concepto familia. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Eres tú el espejo de tus hijos? La madre es el espejo de sus hijas. Ambos, papá y mamá, somos el espejo de nuestros hijos. Entonces, yo soy de los que dice que no todo se le puede dejar al gobierno. El gobierno lo conformamos nosotros y lo elegimos nosotros como hombres y mujeres. Elegimos representantes en nuestro país para que esto nos represente a nivel nacional o internacional, en verdad. Pero la parte de los valores debemos fortalecerlo nosotros a lo interno de nuestro hogar. Gracias, Fernando. Excelente inquietud. Cabe destacar que para
corroborar su respuesta, que a nivel de lo que son los valores, el Ministerio de Educación, por ejemplo, en su calendario escolar, tiene puntualmente unos valores que se trabajan por mes y que además a través del Departamento de Orientación y Psicología se establecen unos manuales de convivencia positiva. Actualmente, después de la pandemia, en el retorno a la alegría, se da una serie de actividades programadas por el propio ministerio para lo que es trabajar la psicoafectividad, lo que son una serie. Hay que chequear ahí. Perdón, es la conectividad que está un poquito. La conectividad. Que hay un manual institucional de retorno a la alegría en donde se trabajan la psicoafectividad, lo que es la parte de la proactividad y una serie de valores con actividades muy puntuales que después de la pandemia el ministerio está trabajando de manera unificada a través de los departamentos de orientación y que además tiene un programa dirigido a los maestros también, en donde se está trabajando con lo que es el manejo de las emociones y una serie de actividades puntuales, tanto con maestros como con estudiantes a todos los niveles, tanto a nivel primario y secundario. Si eso corrobora un poquito esa parte. Excelente. Muchísimas gracias, Yaneri, por tu aporte. Excelente. Bien, si hay una pregunta o quiere una participación, este es el momento para hacerlo. Reiteramos las gracias a nuestro ponente, tan efectiva esa ponencia, tan clara, tan puntual. Destacamos que nuestro ponente es maestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel de maestría y educación continua, también maestro en la Universidad Católica Santo Domingo, donde imparte asignaturas en maestría de gestión y planificación de la educación, asimismo en la Universidad Tecnológica de Santiago y en OIM. Además, es director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y extensión de aula en nuestro municipio Santo Domingo Este. Bueno, muchísimas gracias, Yaneri Aracena. Muchísimas gracias, Isabel Ramírez. Damos las gracias nuevamente a la doctora Rogelia Domínguez, organizadora de este magno evento, Paradigmas Educativos Pre y Post Pandemia. Señores, también damos las gracias también a cada uno de los técnicos que estuvieron compartiendo con nosotros este maravilloso evento. Vuelvo y repito, doctora Rogelia Domínguez, magíster, doctorante Yaneri Aracena, doctorante Isabel Ramírez, un placer de estar con ustedes. Nos ponemos nuevamente a su disposición para cualquier intervención en el momento que ustedes consideren necesario. Por la patria y para la patria. Que viva República Dominicana. Bueno, Yaneri, hablar de innovación, no podemos dejar pasar por alto que además del uso de la integración y la tecnología, también tenemos que hablar del programa Jornada Extendida, apagado por la ordenanza 01/2014. La misma establece las normas del sistema educativo dominicano y lo que tiene que ver con la ampliación del tiempo escolar en los centros educativos. Bien, esto a su vez involucra una serie de elementos que busca se me fue. Una serie de elementos en busca de la calidad educativa. La jornada escolar extendida está dirigida a los niveles inicial, primario y secundario, distribuyendo el tiempo escolar en las diversas áreas del conocimiento de los distintos ciclos y niveles. Esto a su vez cumpliendo con lo establecido en el calendario escolar de 45 y 50 minutos, es decir, 8 horas a la semana. Bien, definitivamente que con esta ponencia hemos visto
de acuerdo con lo que establece la OREAL y la UNESCO, donde habla que para la innovación educativa se hace necesario un enfoque innovador de lo que es la calidad educativa, con todos los factores que hemos visto expuestos en esta ponencia, y que además se tienen que dar unos elementos puntuales desde lo que es el contexto, desde lo que son los procesos de gestión, desde lo que son los procesos propios de la gestión, siempre priorizando la mejora de la calidad de los aprendizajes. No se puede obviar lo que establece CENYE 2011, donde dice que la innovación estaría dirigida a cambiar los modelos mentales de las personas, y es que si nosotros, los actores principales del proceso, no propiciamos desde la gestión, desde los procesos áulicos, los cambios de mentalidad, no solo en los alumnos, sino en los docentes, gestores, comunidad educativa, a más, definitivamente la innovación educativa no sería o no tendría la efectividad que requiere. Con estas palabras, nos despedimos de ustedes dándole las gracias a la Universidad Latinoamericana del Caribe por la oportunidad que nos da de socializar y de propiciar este encuentro de convivencia latinoamericana en donde todos y cada uno de nosotros interactuamos, intercambiamos conocimientos y conocemos un poquito más de todo lo que es la dinámica educativa en países latinoamericanos y el mundo. Gracias. Gracias y muchas bendiciones. Gracias, disertantes, participantes. Bendiciones.